vamos a ver oxígeno. En la guía de oxígeno vemos básicamente las propiedades de reactividad del agua oxigenada y del oxígeno. Esas son las dos especies más importantes que vamos a ver en esta práctica, en la parte experimental, ¿sí? Y el primer problema muestra una serie de videos en donde ustedes hacen agregados de agua oxigenada a soluciones, por ejemplo, de yoduro de potasio y permanganato de potasio, ¿sí? Entonces, lo primero que se ve es, el primer punto es, ustedes tienen una solución de yoduro de potasio en medio ácido, a la cual ustedes le agregan agua oxigenada. La solución pasa de una solución totalmente incolora a una solución de color marrón oscuro. ¿Ustedes qué piensan que puede estar pasando ahí? O sea, esto estamos viendo observaciones. No estamos hablando sobre alguna experiencia que hayan tenido o cosas teóricas. Esto es una experimentación. ¿Qué es lo que pueden ver que puede estar pasando acá? Como no veo el chat, si alguien escribe algo por el chat, díganme, gente, por el micrófono. Se oxida el yoduro. Exactamente. El yoduro se oxida formando yodo. El yodo es una especie que es no polar, ¿sí? Por lo tanto es muy poco soluble en agua, pero tiene la propiedad de formar en exceso de yoduro en lo que se denomina el ion triyoduro, o sea, yodo 3 con una carga negativa, que es muy soluble en agua, y es la que le da ese color, ese tinte marrón oscuro. Perfecto. Entonces, acá está oxidando, entonces por lo tanto el agua oxigenada está actuando como oxidante. Bárbaro. La otra reacción que nosotros vemos en este punto es la reacción de una solución que tiene agua oxigenada en medio ácido a la que le agrego permanganato de potasio. Esto en el video se ve mucho mejor, pero lo que se observa es que cuando uno agrega permanganato, el permanganato inmediatamente se decolora, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que piensan que puede estar pasando? O sea, el permanganato tiene el estado de oxidación, el manganeso está en el estado de oxidación más 7, que es su máximo estado de oxidación. Por lo tanto, si el permanganato se decolora, algo le tiene que estar pasando, ¿sí? ¿Y qué es lo único que le puede llegar a pasar? Usa el permanganato. Exactamente. En este caso, está actuando como reductora en el medio ácido. ¿Por qué? Porque el permanganato es muy oxidante. Es una especie que tiene un potencial de 1,5 voltios en la escala de potencial de reducción. O sea que es muy oxidante, más que el agua oxigenada, ¿no? Entonces, en ese caso, actúa él como oxidante y el agua oxigenada es reducida. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora les muestro como colorario, como generalidades, qué es lo que pasa en general con el agua oxigenada. Es un excelente oxidante en medio ácido, ¿sí? En medio ácido se oxida agua, ¿sí? Y tiene un potencial de reducción de 1,76 voltios. Como ven, es un potencial muy alto, o sea, actúa como muy buen oxidante. Y es una de las razones del uso del agua oxigenada en muchísimas reacciones químicas. También en ese mismo medio es reductora, como acabamos de ver. O sea, frente al yoduro actuó como oxidante, frente al permanganato actuó como reductora. En ese caso, la reacción libera oxígeno y ven, el potencial es mucho menor, ¿sí? Y también tiene propiedades reductoras en medio básico, pero como ven, el potencial es muy bajo, ¿sí? Y solamente va a actuar como reductora frente a algunos compuestos. Por ejemplo, frente a serio 4, pasando a serio 3, ¿sí? Pero no son muchos los casos en los cuales se lo vea que se lo use como reductora. Y una de las características que son fundamentales y por lo cual el agua oxigenada se utiliza muchísimo, ¿sí? Aparte de ser oxidante, reductor en medio ácido, es que tiene la propiedad de descomponerse, desproporciona en manera espontánea, ¿sí? Dando agua y liberando oxígeno. Esta reacción es catalizada por cualquier ion metálico en donde la cupla redox de ese catión metálico caiga entre
las coplas del agua oxigenada cuando actúa como oxidante y como reductora. O sea, entre 0,68 voltios y 1,76 voltios. Por ejemplo, hierro. ¿Sí? Entonces, pequeñas cantidades de hierro, cobre, vanadio, que en las condiciones de bajas concentraciones tienen potenciales que figuran entre estos dos extremos del agua oxigenada, van a catalizar esta reacción. ¿Sí? O sea, el agua oxigenada va a oxidar al metal cuando se encuentra en estado inferior, por ejemplo, hierro 2 lo va a pasar a hierro 3, inmediatamente el hierro 3 va a ser reducido por la misma agua oxigenada a hierro 2. Por eso se dice que actúa en forma catalítica. ¿Sí? Y termina directamente descomponiendo la totalidad del agua oxigenada y dando agua y oxígeno. Y esa reacción, aunque les parezca mentira, tal como pongo acá lo puse como texto, es una reacción muy importante porque uno cuando trabaja por ejemplo, cuando quiere utilizar un oxidante o un reductor, si uno lo utiliza en exceso para asegurarse de que la reacción sea completa, o sea, oxido completamente o reduzco completamente a la especie que quiero, ¿sí? Siempre voy a tener que estar trabajando con un exceso del oxidante o del reductor, ¿sí? Pero ese exceso en una de esas a mí después me molesta para la continuidad de alguna reacción a partir del producto que yo obtuve en esa reducción o en esa oxidación. Y el agua oxigenada en este sentido es maravillosa porque esta reacción de descomposición es muy acelerada por el aumento de temperatura. Entonces, directamente por un leve calentamiento de la solución, yo el exceso lo elimino. ¿Y qué formo? Agua y oxígeno. El oxígeno se me va y el agua me queda dentro del sistema en donde seguramente yo ya estoy trabajando en una solución acuosa. ¿Ven cuál es la practicidad de utilizar el agua oxigenada como oxidante o como reductora, dependiendo de cómo le esté trabajando? Porque es muy fácilmente de destruir en medio ácido, que es normalmente donde pasan muchas de las reacciones. ¿Sí? Normalmente cuando, por ejemplo, si yo utilizo como oxidante permanganato, ese me va a terminar dando manganeso 2 o dióxido de manganeso. Y eso me molesta en una de esas porque puede provocar una reacción secundaria cuando yo sigo el proceso con el producto que obtuve ahí en esa oxidación. ¿Sí? ¿Vale? ¿Les queda más o menos claro esto? Bien, Sí, sí, supongo que... se entiende. Sí, sí, Perfecto. sí. Perfecto. Hay otro de los puntos, ¿sí? Que ahora ya entra a hablar de catálisis enzimática, es el punto siguiente, en donde lo que hace es un experimento donde prepara 4 recipientes, en donde le pone agua oxigenada en medio ácido, le agrega una cierta cantidad de jabón, que ahora vamos a ver para qué le pone detergente, ¿sí? Y lo que va a usar es papa, ¿sí? Entonces corta trocitos de papa, un trozo grande, a otro trozo del mismo tamaño lo corta a la mitad, otro lo corta en 4 y otro lo corta en 6 o en 8, ¿sí? Y los va agregando en los distintos recipientes, ¿sí? Probetas. No me salía la palabra. Y entonces lo que vemos que en el primero hay solamente un cuadradito, en el último hay 8 cuadraditos. Hay una reacción, se libera un gas, que como nosotros ya vimos, el único gas que puede liberar el agua oxigenada es el oxígeno, ¿sí? Entonces estamos viendo la descomposición del agua oxigenada, pero en donde cuando vemos de que a medida que yo estoy aumentando la superficie, ¿sí?, de exposición de la papa al agua oxigenada, aumenta la velocidad. En definitiva, lo que yo estoy viendo es que al aumentar la superficie, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que mayor cantidad de una enzima que está presente en la papa, que se denomina catalasa, ¿sí? Las enzimas son catalizadores biológicos que nosotros tenemos en el organismo. Normalmente todos los catalizadores lo que hacen es disminuir barreras de activación de forma tal que un proceso ocurra en una forma mucho más fácilmente, ¿sí? La reacción que nosotros estamos viendo acá es la reacción misma que nosotros vimos recién de descomposición del agua, ¿sí? Pero ahora está muy mediada por esa catalasa
¿sí? Que obviamente, mientras mayor superficie tengo, mayor cantidad de catalasa voy a tener en presencia de la solución de agua oxigenada, más rápido se me va a descomponer el agua oxigenada y voy a tener una mayor evolución de gas. Y el detergente es simplemente para eso, para poder ver cómo evoluciona en una forma mucho más gráfica el gas. Si yo no hubiera puesto detergente, hubiera visto que en el primero veo pocas burbujitas y en el último veo muchas. Pero ver esta diferencia de la formación de mucho más contundente y mucho más directa como para poder observar este fenómeno. ¿Sí? O sea, acá vemos una catálisis, pero no por un ion metálico, como les había comentado recién, en donde el potencial entra entre el de oxidación y de reducción del agua, sino que acá ya tenemos una enzima, un catalizador biológico que tiene la propiedad también de acelerar estas reacciones. ¿Sí? Hay otro video también ahí que les explica, que les dice en definitiva por qué se produce esto, y es que en definitiva cuando compara el efecto de cuando trabajo con una papa cruda respecto de cuando trabajo con una papa cocida. Ustedes saben que cuando uno cocina cualquier alimento, se producen cambios muy dramáticos dentro de las estructuras de los compuestos que lo conforman, fundamentalmente proteínas, ¿sí? Enzimas, etc. Bueno, todo es lo que ocurre cuando yo caliento la papa, lo que bueno, yo la cocino, perdón, lo que hago es destruir, en definitiva, la catalasa, ¿sí? Y prácticamente ya directamente no hay descomposición del agua oxigenada en ese caso. ¿Sí? Entonces ven que cuando le ponen la papa cruda, tengo evolución de oxígeno, cuando le pongo la papa cocida, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Si quieren buscar más en internet, les muestra la estructura de la catalasa y la coatalasa que se denominan desnaturalizadas, o sea, tiene una estructura cristalina completamente distinta y ya dejó de ser activa, o sea, la enzima se destruye en definitiva. ¿Sí? Bien. Esto es lo que más o menos vimos de agua oxigenada. Entonces, recuerden, puede ser oxidante o reductora en medio ácido, es reductora en medio alcalino, poco reductora y va a reaccionar frente a algunos productos, frente a algunos reactivos nada más. El otro de los compuestos que vamos a ver en esta guía es el oxígeno propiamente dicho. Y el primero de los ensayos les pide a ustedes que analicen qué es lo que para que vean un video en donde hace reaccionar hierro con oxígeno del aire. El oxígeno como tal del aire, ¿es reactivo? No. Exacto, no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no es reactivo? Sus reacciones tienen una alta energía de activación. Exactamente. Eso nunca se olvida de que la molécula de oxígeno tiene un doble enlace, eso hace que el enlace sea muy estable, por lo tanto, para poder reaccionar no le queda otra más que tener que, de alguna manera, poder romper esa barrera energética que tienen los enlaces como para poder actuar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ve en el primero de los videos, es lo que se logra cuando la persona, cuando vean el video, si no lo vieron, directamente le acerca una llama a la virulana, en definitiva, porque no es otra cosa, es un pedazo de lana de acero, es virulana, ¿sí? Entonces, en el momento que yo le digo, que yo le entrego calor a ese sistema, ¿sí? Ahí sí puedo excitar la molécula de oxígeno de forma tal que ahí sí puede llegar a reaccionar con el hierro, formando el óxido respectivo, o sea, el óxido de hierro, ¿sí? Esa es una reacción que necesita sí o sí tener una iniciación. Una vez que yo inicio la reacción ocurre por sí misma porque es extremadamente exotérmica. Entonces, la llama, el operador la llama la pone solamente al principio. Una vez que se encendió la lana de hierro, la virulana, directamente procede hasta que se termina directamente y se consume completamente el hierro, formándose óxido de hierro.
en este caso, ¿no? Si estuviera trabajando con otro metal, se formaría óxido de otro metal. También nosotros vemos una reacción así tan violenta porque nosotros estamos trabajando con una lana de hierro, o sea, son alambrecitos muy finos de acero o de hierro, si no tuvieran puro, ¿sí? En donde la superficie de exposición es muy grande. Si yo estuviera trabajando con un bloque de hierro, esta reacción ocurriría, pero no progresaría directamente, porque la superficie sería muy pequeña. Entonces yo vería la reacción solamente en el lugar en donde yo le apliqué calor. ¿Sí? Después, para hacerlo más dramático, lo que hace es el Erlenmeyer que nosotros vemos acá en la figura, lo llena con oxígeno puro, ¿sí? Y hace el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? Directamente lo que nosotros vemos es que le pone adentro la lana de hierro, lo vuelve a encender, o sea, vuelve a hacer rápidamente, mete una llama, ¿sí? Con el encendedor, y ahí ven ustedes, la reacción es absolutamente violenta. O sea, es casi explosiva. ¿Por qué? Porque la atmósfera es oxígeno puro. Acuérdense que en el aire la proporción de oxígeno es más o menos del 20%. Acá hay 100% oxígeno. O sea, simplemente tengo mayor cantidad de reactivo, la reacción va a ser mucho más rápido. Y ahí les mostré una figura de cómo queda ese trozo que se ve en el fondo del Erlenmeyer sobre la arena. Eso no es otra cosa más que una mezcla de óxido de hierro mezclado con carbón, seguramente. ¿Sí? Entonces, como corolario de esto, vemos que hay una oxidación del hierro a formar el óxido respectivo. Es óxido férrico lo que se forma, ¿sí? Y como recién dijeron, el oxígeno es estable en condiciones normales, ¿sí? Pero frente a metales o no metales, siempre se vuelve reactivo con presencia de iniciadores. El iniciador, en este caso, es el calor. O sea, yo le acerco una llama e inicio la reacción. Pero también hay que tener en cuenta de que en la naturaleza muchas de estas reacciones de oxidación ocurren en forma espontánea en presencia de humedad. Eso es lo que nosotros denominamos corrosión. Ya hablamos algo en la semana pasada, cuando hablamos de hidrógeno, cuando les hablaba de que el aluminio se cubre con una capa de óxido. Eso es corrosión del oxígeno en presencia de humedad ambiente. ¿Sí? Acá les hice la salvedad de que tengan cuidado cuando uno habla de la reactividad, porque el grupo 1 y 2 obviamente son tan reactivos. Acuérdense de que los potenciales de reducción son de los más negativos, andan todos alrededor de menos 3 voltios, lo cual significa que son extremadamente reductores, ¿sí? Entonces directamente no necesitan ningún iniciador. Eso directamente, poniendo en contacto cualquiera de los metales en presencia de oxígeno, en baja concentración ya, se forma una capa de óxido en la superficie. ¿Sí? Sin presencia de humedad, eso ya ocurre automáticamente. Si obviamente tenemos una gran concentración de oxígeno, mientras más electropositivo, o sea, mientras mayor sea el potencial de reducción del metal, la reacción puede ser hasta explosiva, ¿sí? Por ejemplo, con litio y sodio. Eso seguro. Y el flúor también. El flúor también hay que tener mucho cuidado porque tiene una reactividad muy particular, es extremadamente reactivo y reacciona con cualquier cosa dando una múltiple cantidad de reactivos, de productos, hasta con el mismo elemento. ¿Sí? Entonces, esos son excepciones. No podemos hacer generalidades respecto del flúor. ¿Sí? Seguramente en clase de problemas, y en la teórica ya deben haber hablado, y en clase de problemas van a hablar mucho de la reactividad y la vamos a ver también enseguida. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí, sí. Perfecto, bárbaro. Y un punto que sí quería hacerles un comentario, porque no es fácil de encontrar en la literatura. En ese mismo ejercicio, habla de la exposición de placas de cobre previamente pulidas y sumergidas en vinagre caliente
a vapores de ácido acético y aire. ¿Sí? Es lo que denominan en el video la formación del verdigris. Esa es una reacción también muy importante, ¿sí? Porque también es un ejemplo de lo que es la corrosión del oxígeno de los metales. En un principio lo que pide acá, lo que ven en el video y que les aclara el texto de la guía, es que se hace un lijado muy bueno de la superficie, ¿sí? Esas placas se cuelgan en una cuba en donde se coloca ácido acético en una cierta concentración, o sea, está diluido en agua, y se deja actuar a lo largo de un par de semanas. Y el resultado que se obtiene es el que se ve a la derecha, o sea, se cubren de un sólido de color azul verdoso, muy característico de estos compuestos de cobre, ¿sí? Y que se observan prácticamente en la totalidad de las estructuras arquitectónicas o esculturas no protegidas que se cubren con este compuesto, si bien la naturaleza son distintos, pero sobre todo forman la misma familia de los que se denominan los verdigrises. ¿Sí? La razón de que uno lo inicia directamente este proceso, lijando la superficie de cobre, es como para tener una superficie limpia y cualquier otra cosa que haya sobre el cobre se elimina de forma tal de poder permitir una reacción mucho más limpia y obtención de un producto mucho más puro. Acá les muestro cuáles son las reacciones que ocurren. La primera reacción que tiene que ocurrir sí o sí para que esto produzca es que haya una oxidación del cobre, como muestra la primera reacción, por el oxígeno del aire. Y eso está mediado por la humedad ambiente. Si yo pongo cobre elemental en presencia de oxígeno, ¿sí?, a temperatura ambiente, esa reacción puede tardar quizás 100, 200 años a que ocurra para que forme algo de óxido de cobre por sí mismo. ¿Sí? Pero en cambio, cuando nosotros ya tenemos la humedad ambiente, o sea, la superficie del cobre se cubre con una capa de moléculas de agua, sobre la cual se absorben las moléculas de oxígeno, ahí ya toda la cosa cambia. Las barreras cinéticas de activación y de activación de las moléculas de oxígeno cambian, bajan tremendamente, y en ese caso sí puede haber una reacción redox entre el oxígeno y el cobre mediado por el agua para dar en una primera instancia, como ven en la reacción, el hidróxido de cobre. El hidróxido de cobre generalmente siempre se va a tender a deshidratarse o formar óxido de cobre hidratados, ¿sí? Que uno normalmente no va a ver mucha diferencia sobre la superficie, porque lo único que van a ver es que la superficie brillosa pierde ese brillo y se vuelve mucho más opaca, ¿sí? Entonces, a partir de eso es donde ocurren las reacciones con el acetato, hasta que finalmente termina la formación del acetato de cobre, de hidrato, que es el que le da el color sobre la superficie verdosa. Y ese es el verdigris. Pero tengan en cuenta, chicos, que acá el ácido acético en ningún momento puede oxidar al cobre a cobre 2. No hay forma que ocurra eso. El acetato no es un anión oxidante. Y el protón, ustedes saben perfectamente, porque ya lo vimos, hablamos de eso en la práctica anterior, la semana pasada, no tiene reacción con el protón ácido, ni siquiera en presencia de clorhídrico concentrado, ¿sí? Porque no dan los potenciales. Por lo tanto, acá sí o sí la reacción tiene que ser iniciada por la corrosión del oxígeno del aire sobre el cobre. Y ahí ocurren las reacciones tal como muestran acá la filmina. Eso se lo quería mostrar porque no es algo que van a encontrar fácilmente en cualquier lado. Y yo justo tenía un paper que hablaba de eso, así que se lo quise mostrar. Bien, acá dejo de compartir mientras voy cargando la siguiente presentación, que es la de calcógeno. ¿Les quedó alguna duda? ¿Entendieron lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna consulta? Acuérdense que cualquier duda que les surge después la hacen en la clase de consulta o la próxima semana. Lo que dijiste al final, Sí. es que el cobre no se oxida. El cobre se oxida, pero por acción del oxígeno en presencia de humedad. Ah, ok. No es el ácido acético
el que produce la oxidación del cobre. El ácido acético no Ah, tiene forma de oxidar. Primero porque es un ácido débil, o sea, la concentración de protones es muy baja, ¿sí? sí, El potencial no le va a dar jamás como para que pueda llegar a oxidar al cobre, ¿sí? ok, sí, Entonces, ahí, por eso es necesaria la primera etapa que mostré, en donde la corrosión parte por el oxígeno en presencia de humedad sobre la superficie del cobre. ok, Y a partir de ahí sí, ya son simplemente reacciones de un óxido con un ácido. Y eso saben ustedes ya del CBC, que eso da como resultado una sal. ¿Sí? sí, Entonces, por eso es que obtienen directamente después el acetato de sodio. Todo ocurre obviamente en fase heterogénea, ¿no? Todo esto ocurre en sólidos. sí, sí. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, le comparto ahora para que empezamos a ver calcógenos. Voy a ir apurándome un poco, chicos, porque si no, no vamos a terminar de ver todo. Bien, la guía lo primero que hace es hablar un poco sobre las formas alotrópicas que presenta el azufre. ¿Sí? Un alótropo son formas distintas son compuestos distintos formados por exclusivamente un único elemento. ¿Sí? Pueden tener estructuras cristalinas distintas, pero la característica es que los alótropos siempre están formados por un único elemento. Si nosotros ya estamos hablando de un compuesto molecular o iónico que puede presentar distintas formas cristalinas, por ejemplo, ya estamos hablando de polimorfismo. Pero eso ya no son alótropos. Los alótropos sí o sí tienen que ser formados por un único elemento. Por ejemplo, ustedes ya que vieron todo oxígeno, las dos formas alotrópicas del oxígeno, ¿cuáles son? El oxígeno diatómico y el ozono, por ejemplo. ¿Sí? En el caso también obviamente tiene una fórmula precisa. ¿Sí? En el caso del azufre, el azufre presenta dos formas alotrópicas que son las formas más, digamos, estables, ¿sí? Estables en condiciones normales. Eh, ahí está. La forma más estable de todas es la que se denomina azufre rómbico. Esa se obtiene, la van a ver en, en el video, por disolución de azufre en disulfuro de carbono y después dejan evaporar. Los cristales que se obtienen ahí son muy pequeños, ven, tienen forma como de unos pequeños rombitos, no son rombos perfectos, ¿sí? No quise andar mostrando cuáles son las características de cada uno de los grupos cristalinos porque es complicar la existencia a esta altura del partido. ¿Sí? Pero esta es la forma más estable que tiene el azufre. El azufre en este caso forma anillos de 8 átomos de azufre, o sea, es azufre 8 y forma estructuras cristalinas con esta forma. La otra forma, otra forma alotrópica, que también son de azufre 8, pero que cristalizan de una forma distinta, es la del azufre monoclínico. El azufre monoclínico son estas agujitas que se ven en el interior de esta fotografía, donde esto lo que hicieron fue calentar a una temperatura suficiente para fundir todo el azufre y en ese momento hacer un enfriamiento relativamente rápido. Y esta estructura es solamente estable a temperaturas cercanas de 100 grados. ¿Sí? Cuando llega a temperatura ambiente, esta estructura de azufre monoclínico se transforma en el rómbico. Siempre termina directamente en el azufre rómbico porque es la forma estable a temperatura ambiente. Entonces, si yo quisiera mantener monoclínico, tengo que mantenerlo a una temperatura cercana a 100 grados. Un detalle, si ustedes acá lo que ven es lo que creen de que el azufre monoclínico siempre van a ser estas agujitas, sí, si están a esa temperatura. Si yo esto lo dejo estar con el tiempo, estas agujitas, si yo le hago un estudio de cristalografía, van a ver de que eso va a responder al azufre rómbico. Ya no va a tener una estructura de azufre monoclínico. O sea, la forma no van a cambiar porque no pueden, porque ya está sólido, no pueden tener ningún cambio estructural. Pero internamente hay un reordenamiento pasando todos a azufre rómbico. El otro que sí, dicho sea de paso, están viendo las transparencias, ¿no?
Sí. Sí, se va a Perfecto, meter. no, porque a mí me Hay un están cartelito apareciendo. arriba que dice favor alejar esta ventana. Bueno, ahora ya se fue. Sí, ahora Pero por suerte, por eso me te aparece y vino la reaparece, duda. pero la filmina se ve igual, tranqui. Perfecto, listo, porque me había preocupado eso, no sé por qué lo estaba haciendo. Bien, la otra forma que puede presentar el azufre es el azufre plástico. No es una forma alotrópica real, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, pero sí dejé el video porque realmente es mucho más interesante verlo y podemos ir hablando a medida que va pasando. En el original ustedes van a tener sonido, acá yo el sonido se lo quité. Esperen que lo activo para que empiece a pasar. Uy, no me lo quiere reproducir. Bueno, lamentablemente voy a tener que ir contándoles qué es lo que se ve en el video y que en una de esas ya lo vieron algunos, pero bueno. En el video lo que Dame se un segundo, observa... Vinco, que veo si te lo puedo reproducir desde el host. Espera, A ver... dame un segundo, que lo Yo lo busco. tengo abierto en YouTube ya, si no. Ah, bueno, si dale. quieren. A ver, Bueno, dale, entonces, dale. yo tengo que dejar de compartir, ¿no? No, te lo corto yo si no. Sí. Dale, a ver, fíjate si podemos verlo. A ver si... No, Ahí, perfecto. ahí lo Dale. ven. Sí, perfecto. Ahí se ve, sí. Sí. Perfecto. Bien, acá lo que va a hacer inicialmente es acercar un tubo de ensayo con azufre 8 sólido, ¿sí? Y vamos a ver de que va a empezar a fundirse. ¿Ven cómo empieza a fundirse? Se ve el líquido de color amarillo. Pero a medida que va calentando más, ven cómo se empieza a transformar en un líquido de color rojo. El punto de fusión del azufre es 113 grados y ahí es donde ya se encuentra completamente disuelto. ¿Ven? Ahí tenemos azufre 8 totalmente fundido. Eso sigue siendo azufre 8. Pero miren lo que pasa a medida que va calentándolo más. Empieza a ser cada vez más espeso, más viscoso. ¿Sí? Ahí lo que va ocurriendo es que las cadenas de azufre 8 se empiezan a romper y empiezan a formar cadenas lineales de muchos átomos de carbono, de azufre, perdón, que obviamente ya no tienen esa posibilidad de fácilmente fluir. Entonces aumenta la viscosidad del medio. Por calentamiento lo que pasa es que ya directamente se van rompiendo esas líneas largas y vemos que directamente se vuelve más fluido. Y ahí lo agrega rápidamente sobre agua. Y ese es el azufre plástico. Ese está formado por azufre de largas cadenas, ¿sí? De azufres unidos, son cadenas lineales, ¿sí? Y es realmente una goma. En el laboratorio cuando lo hacemos verdaderamente se ve una goma y es muy divertido de verlo. Pero una característica que obviamente tiene, no es una forma estable, y eso va a terminar después de un cierto tiempo, de nuevo en el azufre rómbico. O sea, van a ver que directamente el azufre, ese azufre que es una goma, ahí yo voy a volver a compartir mi pantalla. Ese azufre que es una goma se va a poner mucho más duro y ahí directamente se va a transformar en un azufre quebradizo, que es el azufre rómbico. Y eso se ve muy bien, el efecto de la viscosidad acá, en este gráfico, que lo tienen en la guía, con el aumento de la temperatura. A baja temperatura, hasta que llega a la temperatura de fusión, ustedes ven que la viscosidad prácticamente no tiene cambio. Esto es azufre 8. Después las estructuras empiezan a romperse y empiezan a formar cadenas lineales cada vez más largas, que son cada vez más difíciles de moverse entre ellas. O sea, tienen una energía de fricción muy grande y eso hace que el sistema aumente su viscosidad. Una vez que pasa una cierta temperatura, que es aproximadamente 200 grados, ya directamente la energía que se está dando al medio es mucho más alta y esas largas cadenas empiezan a romperse, ¿sí? Empiezan a formarse cadenas más cortas, hasta que finalmente hierve, ya son cadenas mucho más cortas, y cuando se enfría rápidamente se forman ese azufre plástico, ¿sí? ¿Por qué decimos de que no es un alótropo verdadero? Porque un alótropo tiene una estructura molecular determinada. En cambio, acá como son cadenas de X cantidad de azufres, es que se habla de un pseudohalógeno, de un pseudo alótropo, perdón, ¿sí? A pesar de ser azufre elemental. Bien,
El punto siguiente de la guía ya muestra métodos de obtención de algunos productos de azufre que son el sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. Ahí está. Profe, Sí. los alótropos del azufre tienen, los alotrópicos del azufre son aromáticos, digamos, tienen esos olores feos que suelen tener los compuestos. No, el azufre no tiene absolutamente ningún olor. Además, los enlaces son, acá sí me puede corregir Nico. Los enlaces creo que son todos azufre simples, ¿no, Nico? Sí, son todos simples. Son todos enlaces simples, o sea, no tienen nada, no podemos hablar de aromaticidad acá para nada. ¿Sí? Lo que sí pasa es que algunos compuestos de azufre tienen olor característico a azufre, digamos. Acá está el característico que es sulfuro de hidrógeno. Claro, si te referís a eso, sí, digamos, tienen olor, pero no digas que son aromáticos porque significa otra cosa para nosotros. Totalmente. Ah, ok, me refería a eso, sí, cuando hablamos del olor del azufre. Sí, porque en el video también lo menciona, lo del olor. Sí. Está bien. Sí. Ten en cuenta de que muchos, por ejemplo, todos los tioles, que no necesariamente pueden ser perfectamente tioles, o sea, compuestos orgánicos que presentan en el grupo SH, todos tienen un olor terriblemente espantoso, ¿sí? Y la mayoría de las veces están unidos a cadenas totalmente de uniones carbono-carbono simple, o sea, no son aromáticos para nada, no tiene nada que ver. Bien, ¿sí? Sí, a mí dije me quedó gracias. una duda. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo ahí? Sí, a mí me quedó una duda. Entonces, Sí. ¿es un pseudoalótropo porque no presenta ninguno de los 7 sistemas cristalinos? No, es un alótropo porque vos no podés decir de que es una estructura, por ejemplo, S8. Porque ese azufre plástico puede estar formado por mezcla de azufre 7 con azufre 15, con azufre 23, o sea, no son cadenas en donde vos puedas decir de que tiene una única fórmula mínima, ¿sí? Por eso es un pseudo alótropo. No es un alótropo real como el rómbico y el ortorrómbico, el rómbico, perdón, y el monoclínico. Esos son azufre 8, no como el oxígeno, que es oxígeno 2 o oxígeno 3, ozono. ¿Sí? La fórmula molecular tiene que ser perfectamente definida. Bien. Acá yo le puse un par de esquemas en donde vemos cómo se obtienen estos compuestos de azufre que se utilizan muchísimo en el laboratorio y que nosotros los hacemos cuando ustedes hagan las prácticas, en el momento que las hagan, los van a hacer de esta manera. En general, el sulfuro de hidrógeno se obtiene por acción de un ácido sobre la pirita, o sea, sulfuro ferroso en ácido, y se libera sulfuro de hidrógeno gaseoso. Y en el caso de la obtención del dióxido de azufre, otro reactivo muy utilizado en química, directamente por reacción del sulfito de sodio en medio ácido y calentamiento para favorecer la eliminación del gas. Ambas reacciones se ven muy favorecidas porque en definitiva se forma un gas que se va eliminando del medio, por lo tanto la reacción se desplaza hacia productos sin ningún lugar a dudas. En el caso del dióxido de azufre se pone un recipiente que tiene ácido sulfúrico concentrado para eliminar los restos de agua que puedan llegar a quedar dentro del dióxido de azufre y tenerlo seco como gas, porque tiene un valor de solubilidad bastante alto en agua. Bien. La técnica después le da unas ciertas reacciones, en donde pude solamente poner el video de las reacciones de algunos metales y algunos compuestos con el sulfuro de hidrógeno. Van a ver de que hay una gradilla en donde tiene el primer tubo, creo que lo que tiene es un colorante, está en chino, no sé lo que es. Los siguientes presentan plomo y cobre, el tercero es hierro, después permanganato, ahí ya no logro ver porque lo ven muy chiquito, y el último es ácido nítrico. Zinc creo que es. Sulfúrico. Sulfúrico y nítrico, exactamente. Entonces, cuando agregamos sulfuro de hidrógeno, vemos en el primero lo que se observa es una decoloración, característica típica que tiene el sulfuro de hidrógeno sobre algún compuesto orgánico.
sulfúrico. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué puede llegar a ser eso. En el caso de los metales, ahí podemos ver que en el caso del cobre, del plomo, precipitan unos sólidos horribles de color negro directamente. Esa es una de las características que tiene el sulfuro de hidrógeno. Los sulfuros metálicos son prácticamente la totalidad, salvo los del grupo 1 y algunos del grupo 2, son todos o insolubles o extremadamente insolubles. Algunos sulfuros son los compuestos más insolubles que hay en la naturaleza. Y eso es lo que se ve en la precipitación ahí. El hierro 3, no sé por qué ahí no se observa nada, pero debería verse algo, aunque sea formación de azufre, pero no se ve absolutamente nada. El permanganato es decolorado, ven ustedes, se pierde completamente el color, el permanganato ahí seguramente está en medio ácido, y se ve de que aparece una opalescencia. ¿Esa opalescencia qué les parece que puede llegar a ser? Ven que se vuelve el tubo de ensayo, se lo ve como un blanco lechoso. En el de la derecha es el cuarto tubo de ensayo. ¿Qué les parece que puede ser esa opalescencia? O sea, volvemos a una pregunta muy similar a la de recién. Algo le está pasando al permanganato. Permanganato y manganeso está en el máximo estado de oxidación. O sea, no le queda otra más que tener que, ¿qué cosa? Reducirse. ¿El permanganato oxide al ion sulfuro? Y el sulfuro produzca el permanganato. Exactamente. Lo que nosotros vemos acá es la formación directamente de azufre elemental. El azufre elemental, cuando precipita como partículas muy finas, forma estas soluciones así blancuzcas lechosas. No vemos un precipitado brutal. Y lo mismo se ve en el caso del sulfúrico y en el caso del nítrico, ¿sí? Los dos actúan ahí como oxidantes, pasando el sulfuro de hidrógeno gaseoso a azufre elemental. El otro video que le dice muestra lo que es el permanganato y el dicromato, el medio ácido, a los cuales le hacen burbujear dióxido de azufre. Y en los dos se ve, hay una decoloración del permanganato, de nuevo una solución incolora, y en el caso del dióxido del dicromato que está como cromo en estado de oxidación +6, se ve que pasa a un compuesto, a una solución verde, característica del cromo 3. O sea, también ahí el dióxido de azufre está actuando como reductora. Y eso se lo muestro yo en esta placa, en estas generalidades, en donde vemos que las reacciones de tanto de sulfuro de hidrógeno como de dióxido de azufre son reductores. ¿Sí? Ahí les muestro los potenciales, a lo cual ocurren normalmente, y en el caso de reaccionar frente a permanganato y dicromato, en ambos casos pasa manganeso 2 y cromo 2. Y ahí les aclaro lo de la formación de los sulfuros, ¿sí? O sea, los sulfuros de los alcalinos son solubles, sulfuro de sodio, sulfuro de potasio son solubles. Algunos de los sulfuros de los alcalinos ternos presentan una cierta insolubilidad, pues son muy fácilmente solubles, y ya a partir de ahí los metales son, prácticamente la totalidad de los metales son todos insolubles a muy insolubles directamente. Eso es lo importante que le tiene que quedar acá de estas propiedades del azufre. Hay otra reacción que ahí les muestra que es muy interesante, que es cuando hace reaccionar... Uy, ¿qué hice? Que es cuando hace reaccionar una solución que tiene sulfuro de hidrógeno acuoso con una de agua sulfurosa. Y ahí lo que se ve es formación de azufre elemental. Y acá lo que es muy interesante porque en este caso el dióxido de azufre está actuando como oxidante, ¿sí? Y ambos es como si los dos proporcionaran a azufre elemental, ¿sí? Uno se reduce, el otro se oxida a azufre elemental. Y esta es una de las únicas reacciones en donde el dióxido de azufre actúa como oxidante. Siempre, en general, se lo utiliza como un buen reductor. Bien. Pasemos al siguiente punto. Así vamos viendo de terminar. El ácido sulfúrico habla de propiedades deshidratantes. Acá en el video lo que les muestra es una característica que tiene el sulfúrico, que la van a ver muchas veces en el laboratorio, y que se lo muestra con el azúcar. Ponen en un vasito un poco de azúcar, le agrega sulfúrico concentrado, inmediatamente ven, como ya en el primer dibujo se puede ver, de que empieza a formar un color pardo. Eso empieza a levantar la temperatura violentamente
y se produce directamente la carbonización del azúcar, o sea, del polisacárido, dando directamente como resultado carbono elemental. La reacción que muestra eso es la que muestro acá. Esta reacción es una reacción muy compleja, no necesariamente tiene que terminar en la carbonización, en este caso sí lo hace porque la reacción es muy exotérmica. Cuando las reacciones son exotérmicas terminan en carbonizaciones. Si yo utilizo un ácido sulfúrico concentrado sobre sobre el azúcar, pero evito que haya calentamiento, solamente va a haber una reacción de deshidratación parcial, pasando a formar otro tipo de compuestos intermediarios, pero no necesariamente carbonizados, ¿sí? Y este tipo de reacciones lo da cualquier compuesto generalmente polihidroxilados, como por ejemplo el papel de algodón. Y lo aclaro porque ustedes lo van a ver en laboratorio. Ustedes normalmente muchas veces cuando se les desparrama un poco de sulfúrico concentrado en la mesada, agarran un papel o el trapo que tengan de algodón y lo limpian con eso. Inmediatamente al rato tienen esta misma reacción y se les pone todo negro y se terminan asustando. Pero es eso lo que ocurre en ese caso también. Bien, el siguiente punto habla de reacciones del ácido sulfúrico concentrado con metales en frío y en caliente. Acá les puse los metales que son, en el primer caso hace reaccionar ácido sulfúrico concentrado con hierro, aluminio, magnesio y zinc, y cuando vean el video van a ver de que prácticamente cuando trabajan con el sulfúrico concentrado no hay ninguna reacción, ¿sí?, entre el metal y el ácido sulfúrico. Pero cuando le van empezando a agregar agua en cantidad, ven de que las reacciones hasta en algunos casos se vuelven violentas, como por ejemplo vemos acá el aluminio, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, a la derecha también el zinc, fundamentalmente también porque trabajaron con polvo, de aluminio en polvo y zinc en polvo. O sea, hay mucha superficie, las reacciones pueden atacar completamente. La razón principal de eso es que el sulfúrico puede llegar a reaccionar parcialmente si el metal tiene una superficie limpia, pero inmediatamente sobre esa superficie se forman sales que son totalmente insolubles en ácido sulfúrico, ¿sí? Y eso hace que directamente el metal se pasive y no ocurra más la reacción. En el momento cuando uno agrega agua, la cantidad, ese efecto de pasivación se pierde porque ya el agua empieza a actuar sobre la disolución de esa superficie de pasivado, y en ese caso ahí sí la reacción puede ocurrir sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que en el caso del ácido sulfúrico, cuando reacciona en concentrado o diluido en frío, siempre es el protón el que actúa como oxidante. Por lo tanto, tiene las mismas reacciones de lo que vimos el viernes pasado. O sea, el oxidante va a ser el protón, se va a liberar hidrógeno, y el metal va a pasar al estado de oxidación de menor valor en el caso de que pueda tener más de uno. ¿Sí? En el caso de hierro, hierro 2, aluminio, zinc y magnesio pasarán a más 2 porque es el único estado de oxidación que tienen probable. Pero en cambio en caliente, miren lo que pasa. Cobre, nosotros habíamos visto que con clorhídrico no pasaba absolutamente nada, y con sulfúrico en frío tampoco pasa nada. Que lo van a ver en el primero, cuando pone hierro con cobre, reacciona el hierro, como vemos arriba en las primeras dos fotografías en frío, ¿sí?, cuando vean el video. Mientras que ahora cuando yo caliento el cobre, en presencia de sulfúrico concentrado, miren cómo la solución se vuelve de color celeste y se ve la evolución de un gas blancuzco. Ese gas es dióxido de azufre. En este caso ahora sí hay una oxidación del cobre, pero no por el efecto del protón, sino por el efecto del anión. Es decir, es el anión sulfato el que está oxidando al cobre a cobre 2. ¿Sí? Entonces, y el sulfato está pasando de estado de oxidación azufre 6 a azufre 4, que es el dióxido de azufre que se elimina por evaporación. Dicho sea de paso, este es uno de los métodos que se utilizaba en la antigüedad para obtención de dióxido de azufre. Si lo hacen llegan a hacerlo en el laboratorio y hacen reaccionar una buena cantidad de sulfato de cobre, van a ver que cuando se enfrían, en el fondo del tubo de ensayo van a ver toda una formación de una gran cantidad de cristales de color blanco. Eso es muy interesante porque ese sólido blanco es el sulfato de cobre anhidro. El sulfato de cobre que ustedes conocen y que ponen, por ejemplo, en las piletas, es el característico
color azul, que eso se debe a la formación del sulfato de cobre pentahidrato. En el caso del anhidro, ese es blanco. ¿Sí? Es algo muy interesante de ver verdaderamente en el laboratorio. Bien, y como punto final, entonces acá les aclaro lo que les acabo de decir. O sea, como concentrado y diluido en frío siempre es el protón el que actúa. En el caso de caliente va a actuar el anión sulfato pasando dióxido de azufre y el metal es oxidado al menor estado de oxidación. ¿Sí? Esto es de la parte de calcógenos. Mientras yo dejo esto y voy abriendo la última para que veamos algo de halógenos rápidamente. Si tienen alguna duda, vayan comentándome. Así mientras voy abriendo. Bien. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, supongo que no. Entonces, veamos, esperen. Ahí está. Bien. Tenemos ahora halógenos. El primer punto de la guía a ustedes les muestra la obtención de cloro por reacción. Ahí está. Del ácido clorhídrico sobre permanganato de potasio, hipoclorito de sodio y dióxido de manganeso. Les muestra el estado inicial, agrega clorhídrico concentrado y en los tres se ve evolución de un gas color amarillo verdoso, que ese es el cloro, ¿sí? Y se ve la evolución de burbujas. Cuando vean el video van a ver eso. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver son situaciones distintas. La reacción que ocurre entre permanganato y dióxido de manganeso es que normalmente estos dos van a actuar como oxidantes, reduciéndose y pasando a oxidar al cloruro a cloro, que es lo que se ve en la evolución. En el caso del hipoclorito de sodio, que es la lavandina, la reacción es distinta. ¿Sí? El hipoclorito, la lavandina se obtiene por burbujeo de dióxido de carbono en hidróxido de sodio. ¿Sí? Eso hace que la lavandina sea, por ejemplo, 1 molar en hidróxido de sodio. La comercial que ustedes compran es 1 molar en hidróxido de sodio. Y contiene una mezcla de hipoclorito de sodio y de cloruro de sodio en la cantidad que dice que tiene de cloro activo la lavandina comercial que ustedes compran. Los halógenos tienen una particularidad de que son muy estables, como los hipohalitos son estables en medio alcalino. Si ustedes acidifican ese medio, que es lo que hacen cuando agregan el ácido clorhídrico, lo que ocurre, y que es lo que van a ver en la clase de problema muy bien, es que ocurre la reacción de comproporción. O sea, el hipoclorito, que en medio ácido se transforma en ácido hipocloroso, comproporciona con el cloruro presente en el medio, no necesariamente lo tengo que hacer con ácido clorhídrico, y eso me va a generar el cloro. Lo que ocurre en la reacción, yo se los muestro aquí en las reacciones. O sea, el permanganato pasa a dióxido de manganeso liberando cloro. El ácido hipocloroso comproporciona con el cloruro para dar cloro y dióxido de manganeso en medio ácido se reduce a dióxido a manganeso 2 liberando el cloro. Si ustedes ven los potenciales, en todos los casos esto da. Por eso las reacciones son espontáneas. Acá es donde les decía de que en el caso de la lavandina no necesariamente yo tengo que estar agregando ácido clorhídrico, porque como yo tengo en el medio ya cloruros, ¿sí? Si yo agrego, por ejemplo, vinagre, que es la típica recomendación que le hacen en los medios a las amas de casa, nunca mezclen lavandina con vinagre, ahí lo único que estoy aportando son protones, ahí no estoy aportando cloruros, y genera cloro igual. ¿Por qué? Porque el medio se acidifica, forma ácido hipocloroso, que es muy inestable en medio ácido, tengo presencia de cloruro y comproporcionan dándome cloro. Acuérdense que la comproporción, para que yo pueda hablar de comproporción, tengo que tener
la misma especie, en este caso cloro, en dos estados de oxidación, uno superior y uno inferior, y tienen que pasar a un estado, ambos, de oxidación intermedio entre los dos. ¿Sí? O sea, cloruro está en -1, hipoclorito está en +1, y tienen que los dos reaccionar de forma tal de pasar a cloro cero. ¿Sí? Bien. El problema continúa con una serie de reacciones, que las vamos a pasar rápido, porque si no, no vamos a terminar y no vamos a poder hacer la práctica del taller de hoy, en donde en el primero de los puntos lo que hace, él obtiene el cloro y lo burbujea en una solución de bromuro de potasio. Esa solución, les voy comentando lo que va ocurriendo, esa solución se va a ir tomando de un color rojizo por formación de bromo. ¿Sí? Si yo burbujeo suficiente, voy a ver de que se me empieza a depositar gotas de bromo líquido en la parte inferior del tubo. Esa solución que obtengo la divide en dos, a una le agrega tetracloruro de carbono. ¿Y qué es lo que piensan ustedes que puede llegar a pasar? O sea, yo ya tengo bromo en el medio y le estoy poniendo tetracloruro de carbono, que es un compuesto que es no polar. Bromo, recordemos que es no polar, como el yodo, como les comenté recién. ¿Qué puede llegar a pasar? Acá en el chat están diciendo que se disuelve. Se disuelve, correcto. Es decir, el tetracloruro de carbono es insoluble en agua. La solubilidad es absolutamente ridícula y ahí se obtienen dos fases. Y muy bien, como dicen, lo que ocurre es que hay una migración del bromo como tal, de la fase acuosa, en donde no le gusta estar, a la fase de tetracloruro de carbono, en donde tiene una solubilidad muchísimo mayor. Por lo tanto, yo cuando agito eso voy a ver de que la fase de tetracloruro de carbono, que es más densa, está en el fondo del tubo, se me torna de un color rojo, mientras que la solución, que era rojiza, acuosa, superior, se vuelve incolora. ¿Sí? Y en la segunda alícuota lo que hago es, primero agrego hidróxido de sodio, que es lo que ocurre generalmente en todos los halógenos, ¿qué es lo que le ocurre en medio alcalino? Eso ya lo deben haber visto en teórica. ¿Qué le ocurre al cloro, al bromo y al yodo cuando yo los pongo en medio alcalino? ¿Alguna respuesta? Yo ya les comenté recién qué es lo que pasa con el cloro cuando se obtiene lavandina. Por acá tiraron dismuta, signo de pregunta. Exactamente. Los halógenos en medio alcalino dismutan, ¿sí? No necesariamente el mismo producto. En el caso del bromo, va a dismutar primero al hipobromito y el bromuro, y ese hipobromito puede continuar a temperatura ambiente dismutando lentamente para terminar dando bromato y bromuro. ¿Sí? Eso ahora en la generalidad se los muestro. Y finalmente, si yo acidifico ese medio, vuelvo a hacer lo mismo que hice en el caso del clorhídrico con el hipoclorito. Vuelven a comproporcionar y vuelvo a generar nuevamente el halógeno. Entonces, como corolario de eso, tenemos que en el primer caso tenemos la reducción del bromuro a bromo por efecto del cloro. El bromo se disuelve en la fase orgánica, como bien dijimos, y acá es donde nosotros podemos empezar a ver las diferencias. ¿Sí? En el caso del bromo, como les dije, da hipobromito y ese finalmente termina dando bromato y bromuro. ¿Sí? En el caso de que yo trabaje con yodo, el yodo directamente pasa a iodato. Las especies intermedias no son estables. No existe el hipoiodito ni existe el iodito. Directamente pasa eso. Y el hipoclorito es estable, pero también dismuta pasando a formar clorato y cloruro, pero con una cinética muy lenta. Eso hay que calentarlo bastante como para poder reaccionar. Bien. Otro de los puntos, pues, seguimos también con halógenos. Ahora ya lo que hace es mostrarles, estoy burbujeando directamente cloro en hidróxido, que ya acabamos de ver lo que da, eso va a dismutar en cloruro e hipoclorito,
Y entonces eso lo divido en dos. A uno le agrego hidróxido, agua oxigenada, perdón, y experimentalmente lo que verían sería evolución de oxígeno. Y en el segundo de los casos le agregan sulfato de manganeso 2 y lo que verían sería la formación de un precipitado de color pardo. ¿Tienen más o menos idea de qué es lo que puede llegar a ocurrir en estos dos casos? ¿Qué ocurriría cuando yo estoy agregando agua oxigenada? Si digo de que se está liberando oxígeno. Se reduce el agua oxigenada oxidando al cloruro. ¿Al cloruro? Cuidado. O al hipoclorito también podría oxidarlo. Miren que nosotros estamos hablando de un medio alcalino. El agua oxigenada, ¿qué le pasa en medio alcalino que vimos recién? Ah, puede dismutar. No. Ah, no. El agua oxigenada actúa como reductora en medio alcalino. E hipoclorito siempre actúa como oxidante. ¿Sí? Entonces lo que hace el hipoclorito oxida al agua oxigenada, liberando oxígeno en medio alcalino. Eso después yo les voy a subir estas transparencias como para que las puedan llegar a comparar. ¿Sí? Eso lo mostré recién cuando estábamos viendo oxígeno. ¿Sí? Cuando vimos las propiedades del agua oxigenada. Entonces, ahí sale una de las características que tiene el hipoclorito. El hipoclorito se lo utiliza en la vida diaria porque es un excelente oxidante. ¿Sí? Entonces, frente al manganeso, ¿qué es lo que puede llegar a hacer? Si yo le digo de que se observa la aparición de un precipitado de color marrón. A ver si alguien sabe qué es ese precipitado. Ya sabemos que es oxidante. Y estoy poniendo manganeso 2. ¿Alguien dijo algo en el chat que no lo puedo ver? Por acá Sí, dicen dióxido de manganeso. Exacto. Exactamente. Ese sólido que se obtiene es dióxido de manganeso. Entonces el hipoclorito oxida el manganeso 2 a dióxido de manganeso que precipita como un sólido de color pardo. ¿Sí? Bien, y entonces ahí es donde podemos ver qué es lo que ocurre en cada caso. Primero dismuta, dando hipoclorito y cloruro. En el segundo de los casos, el hipoclorito va a oxidar el agua oxigenada en medio alcalino a oxígeno. Y en el tercero, lo que vamos a terminar haciendo es hipoclorito oxidar al dióxido de manganeso, al manganeso 2 a dióxido de manganeso. Como generalidades podemos decir de lo general de los halógenos, es que al bajar el potencial de reducción, ven, acá los tenemos, a medida que va bajando el grupo, va bajando el potencial de reducción, cada uno de los elementos va a poder llegar a oxidar al haluro que se encuentra por debajo de él. O sea, el cloro puede transformar al bromuro y al ioduro en bromo y yodo. El bromo puede transformar al ioduro en yodo. ¿Sí? Eliminemos el flúor, porque nosotros acá estamos hablando de soluciones acuosas y el flúor directamente va a reaccionar violentamente con el agua. O sea, tiene una química completamente distinta, por lo tanto no podemos hablar de eso. Los tres, tanto cloro, bromo y yodo, dismutan el medio alcalino. El cloro a hipoclorito y cloruro es estable. Bromo a hipobromito primero y luego a bromato y bromuro, que es, bromato es la forma más estable. Y directamente yodo a iodato y yoduro, directamente. En presencia de sus haluros, en medio ácido comproporcionan al estado elemental, todos ellos. ¿Sí? Van a comproporcionar, acuérdense chicos, si se encuentran en presencia de su propio haluro. Porque, por ejemplo, el bromato de potasio, ¿sí? Fíjate que lo tenemos acá, si yo lo tengo en medio ácido y le agrego yoduro, el bromato me va a oxidar al yoduro yodo. Y eso no es una comproporción, eso es simplemente una reacción redox. ¿Sí? Bien. Y una última aclaración que les pongo acá, que todos los aniones, oxoaniones estables de los tres
el cloro del bromo y yodo son excelentes oxidantes en medio ácido. ¿Sí? Bien, vamos adelantando, así vamos terminando. El punto 3 se lo dejé para que lo hagan ustedes porque es cosa de buscar en bibliografía. El punto 4 habla de las propiedades del yodo. El yodo es muy interesante porque también se utiliza muchísimo en química y es uno de los pocos elementos o compuestos que tienen la propiedad que se ve en la figura 1 y es la de sublimar. Es decir, tiene la propiedad de que los cristales del sólido, el yodo es un sólido a temperatura ambiente, tiene una presión de vapor lo suficientemente elevada como para directamente nunca pasar por el estado líquido y automáticamente pasar de sólido a vapor, es decir, sublima. Entonces, normalmente una de las cosas que se hace, el método de obtención del yodo puro, es precisamente por sublimación. Caliento levemente y lo recojo en una superficie fría, como dice acá, un tubo de ensayo frío. Vicente, ¿Sí? me parece que falta pasar la diapo. Ay, perdón, Estamos viendo el tenés problema 2. Perdón, tenés razón. Yo porque dijiste figura. Porque estaba mirando la otra máquina en donde estoy viendo toda la transparencia para poder hablar mejor. Perdón. Esa misma, ahora sí. De una. Ahí está. Perdón. Entonces, acá es donde vemos en la primera figura lo que yo les digo. El yodo puede sublimar y entonces se obtienen en cristales. El yodo sublima ya a temperatura ambiente. Si ustedes abren alguna vez un frasco de yodo elemental y van a ver que la tapa está llena de cristales romboidales de yodo. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que tiene porque se pierde directamente por evaporación. La segunda de las transparencias de la figura le muestra lo que vimos recién con el caso del bromo. O sea, yodo es una molécula no polar, va a ser muy soluble en solventes orgánicos, que es la A. En agua es muy poco soluble, de hecho el yodo tiene una solubilidad de 1 × 10⁻⁵ molar en agua a temperatura ambiente, entonces apenas tiñe de un amarillito muy pálido la solución. Y finalmente, si hago lo mismo, mezclo estos dos sistemas, voy a ver de que directamente si hay algo del sólido en el tubo de ensayo de la derecha, va a pasar todo a la fase orgánica. Acá hay un error en la guía porque dice de que es tetracloruro de carbono. No, como está por arriba el violeta, eso quiere decir de que acabo de utilizar un benceno o tolueno como solvente porque tiene una densidad menor. Abajo está el agua, arriba está el solvente orgánico. Si hubiera sido tetracloruro de carbono, como les dije recién, sería al revés, porque el tetracloruro de carbono tiene una densidad de casi 1,6. La figura 13 sí se las comento porque la necesitan después para resolver un problema, que es la reacción que existe entre el ioduro, que es una reacción muy utilizada, con el tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio es uno de los tantos aniones del azufre que tienen propiedades redox. En el caso de cuando reacciona con el ion triyoduro, el yodo, ¿sí? Reduce al yoduro, oxidándose el azufre a la especie tetrationato, que es una especie muy estable. ¿Sí? Esto se los digo porque se los pide en un problema más adelante en un cálculo. Y finalmente, este tipo de reacciones, precisamente una titulación como la que se ve en el ejercicio 3, se utiliza como indicador la reacción que se ve en el problema 4. El yodo, como tal, la molécula yodo 2, ¿sí? Puede entrar en las estructuras de las proteínas, de los carbohidratos que están constituidos de las harinas, por ejemplo, las féculas, ¿sí? Entra en una de las estructuras de ellas, que es la amilosa, que es la que se ve en el dibujo de la derecha, de la del pan, y ese compuesto tiene un color azul furioso. ¿Sí? Entonces, cuando hay pequeñísimas cantidades de yodo, uno agrega una pequeña cantidad de almidón y da un color azul muy intenso al medio. Cuando uno continúa la titulación, el agregado, por ejemplo, de tiosulfato, desaparece todo el yodo y desaparece el color azul. ¿Sí? Esa es la detección del punto final en una titulación de yodo con tiosulfato. Bien. Pasemos rápidamente a la siguiente, que ya estamos terminando, y que muestra la reactividad del flúor. El flúor, como les dije, es un reactivo extremadamente reactivo, es un compuesto extremadamente reactivo. Una de las razones principales es que la energía del enlace es muy baja, ¿sí? Es extremadamente chiquito,
tiene un potencial de reducción, el potencial de reducción más alto que hay porque tiene un valor de 3,04 o 3,06, algo por el estilo. Es el compuesto con mayor poder de reducción. Y por supuesto, cuando reacciona con cualquier elemento, la reacción es violenta. Vemos primero con el hierro, que ven cómo directamente se incendia. En el caso del carbono pasa lo mismo, azufre lo mismo. En el caso del yodo ocurre lo mismo. O sea, es extremadamente reactivo, todas las reacciones son extremadamente exotérmicas y forman los compuestos que yo les puse acá abajo, que son los mayoritarios, los que mayor posibilidad tienen de formarse. ¿Sí? La guía les dice de que si después te pueden tener algún tipo de reactividad posterior. ¿Sí? Eso se los dejo a que ustedes lo busquen, seguro lo van a discutir en clases de problemas, por ejemplo, la estabilidad relativa del tetrafluoruro de azufre con el hexafluoruro de azufre respecto a la hidrólisis, eso seguramente lo van a discutir, y así que entonces por eso no voy a ocuparme de eso acá. Y finalmente, del último punto, que se los dejo para que lo hagan ustedes, pero sí les muestro dos reacciones que son importantes y que no les van a ser fáciles de encontrar, habla de las propiedades del yodato de potasio. Les muestro solamente la ecuación que muestra la síntesis, ¿sí? Que es directamente hacer reaccionar yodo con clorato de potasio, o sea, un oxidante que puede ser fácilmente oxidar a la otra especie para formar yodato y liberación de cloruro. Y la otra reacción que quería mostrarle es precisamente una en donde pregunta por qué el tiosulfato no se puede meter directamente en medio ácido previamente. El tiosulfato es estable en medio neutro o medios alcalinos, pero normalmente cuando se lo hace reaccionar, se lo hace en medio ácido, ¿sí? En medio ácido, el tiosulfato desproporciona dando azufre y sulfito, o sea, ácido sulfuroso, que es dióxido de azufre hidratado, que eso se descompone liberando dióxido de azufre gaseoso, ¿sí? Entonces es completamente inestable. Igualmente, en medio ácido las reacciones se pueden hacer porque el tiosulfato va a reaccionar mucho más rápido con cualquier otro compuesto que con el protón, por supuesto, si le sirve la reacción que tiene el tiosulfato. Si esa reacción es lenta, el protón va a poder llevar a cabo esta desproporción, entonces en ese caso no nos va a servir. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que muestra, en el caso de la titulación del yodo con tiosulfato, que el yodo proviene de un medio muy ácido, no hay ningún problema porque la reacción de tiosulfato con yodo es muchísimo más rápida que con la del azufre, que con la del protón, por lo tanto, directamente yo no veo en ningún momento que haya esta desproporción. Listo, chicos. Eso sería más o menos prácticamente una vista por arriba rápida de las tres guías. Cualquier consulta que tengan me las pueden hacer, nos la pueden hacer. Hay algunos puntos que no discutimos ahora porque no aportan demasiado, pero sí ustedes háganlos para poder hacer una conclusión general de esto y entonces poder tener en definitiva un pantallazo mejor de todo. ¿Listo? Hagamos ahora el taller. Bueno, muy bien. Gracias, Vinco. Vamos a trabajar en la actividad de hoy y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero lo vamos a dividir en grupos y les vamos a dar algo para analizar. Y lo que les vamos a pedir es que de eso que analicen, bueno, no tiene por qué haber misterio, van a analizar las respuestas a la tarea de sus compañeros, ¿sí? Pero no van a saber quién es quién, quedarse tranquilos, o sea, va a ser totalmente anónimo esto, está cuidadosamente pensado. Entonces, lo que le vamos a pedir a cada grupo es que dentro de cada grupo lean las respuestas a la actividad que les vamos a dar, las charlen entre ustedes un poco qué les parece. De vuelta, sepan que la persona que lo escribió no va a estar en el grupo, pero igual no bardeen, porque bien puede pasar que a ustedes los estén bardeando en otro lado, así que con respeto.
Y les vamos a pedir que de eso que lean, elijan 2 o 3 ideas que les parezcan buenas, o sea, que les parezca que estén bien en el sentido de que hacen la pregunta, y si hay alguna que les parezca que no viene al caso. No sé, por ejemplo, invento. Tengo miedo de qué inventar. Bueno, la energía azufre es débil porque la afinidad electrónica del azufre es muy baja, no sé. Bueno, una cosa así, digo, no, esto no, me parece que no hace a lo que se está pidiendo analizar, ¿se entiende? Entonces, vamos a discutir eso, pongamos 15 minutos para eso, volvemos, entonces cada grupo nos va a decir cuáles fueron las ideas buenas y malas que rescataron, ¿sí? Y en base a eso, los vamos a volver a mandar a los grupos y hacer otra cosa, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, no, nada, ok. Bueno, perfecto. Entonces ahí armamos los grupos. Se entiende, perfecto. ¿Lo haces vos, lo hago yo? A ver, Lo yo tengo que lo hacer puedo yo, ¿no? hacer. No, me Sí, ¿vos parece que lo tenés tengo que a hacer. mano? Si no, te lo Sí, mando sí, por ahí WhatsApp. tengo el coso que mandaste. Ahora yo Los lo hago. grupos solo los puede hacer el host. Sí. Bueno, ahí lo Los armo. archivos los mando acá al chat. Sí, no sé cómo se hace eso, si se manda general o se manda a cada grupo, eso no tengo idea. Puedo mandarlo general y decimos qué grupo hace cada uno. Bueno, dale. Yo, a ver, me tengo que acordar cómo se hacía esto. Acá, en sección de grupos. Vamos a armar 3 grupos. No me deja. ¿Ustedes me siguen escuchando? Dice que no tengo internet. Sí, se te escucha. Sí, perfecto. Raris. G1. No me deja subirlo. Bueno, ahora vemos cómo hacemos. Ahí lo hago yo, si no. Ahí va, logré subir uno. Genial, yo estoy armando el tercer grupo. Creo que estamos bien, ¿no? Nos quedaban 3 de 3, Agos, ¿habías dicho? Sí, porque Sí. había dividido en 3 grupos y había 3 que faltaron, quedaban 3 por 3, 9. Ok, Sí. creo que estamos bien. Bueno, voy a poner 15 minutos para esto.